Hello, it's me. I was wondering if after all these years you'd like me to go over everything. They say the time's supposed to heal you, but I ain't done much here. Hello, can you hear me? I'm in California dreaming about who we used to be when we were younger and free. I've forgotten how it felt when the world fell at our feet. There's such a difference between us and the media and mine. Hello from the other side. I must have called 1,000 times since I go sorry for breaking your heart, but it don't matter. It really doesn't tear you apart anymore. Muy buenas tardes a todos quienes nos acompañan el día de hoy en nuestro 10º webinar y último de este año 2022, en el cual el grupo Hasfire y Equimisec de Colombia hemos estado realizando durante estos últimos 3 meses en una serie de temáticas de respuesta a emergencia, tanto asociado al tema industrial, el tema de materiales peligrosos en el transporte de superficie, y también asociado a temáticas de incendios en locales comerciales, como el que tuvimos recién pasado con nuestro amigo Daniel Serrano, viendo el tema de cocinas industriales. Hoy, para cerrar nuestro ciclo de webinar de este 2022, nos acompaña un gran amigo, un gran especialista chileno, Juan Pablo Covarrubias, quien es gerente de territorio para el Caribe, México y Latinoamérica de William Fire Hazard Control. Juan Pablo tiene una larga trayectoria en el mundo de respuesta a emergencia, bastante reconocido a nivel latinoamericano, muchos de ustedes lo deben ubicar. Juan Pablo fue durante muchos años también instructor del Security Emergency Response Training Center en Estados Unidos, y desde hace 3 años más o menos que ya está en William Fire Hazard Control, y hoy día va a compartir su experiencia y conocimiento asociado a incendios en sellos, en tanques de techo flotante, temática bastante técnica e interesante, sobre todo ha enfocado al tema de almacenamiento, que en los últimos meses, tanto como en Cuba y en Venezuela y en Argentina, han ocurrido muchos incendios en tanque de almacenamiento, no específicamente en tanque en sello, pero en la misma onda. Así que hoy damos por cerrado nuestro tercer ciclo de webinar, con este excelente webinar con la presencia de Juan Pablo, y mencionarles como siempre que cualquier duda o consulta que tengan sobre la presentación la pueden ir dejando en el chat, y con gusto al final de la presentación se la vamos a hacer a Juan Pablo para que la pueda contestar y responder cada una de sus consultas. Así que no más, mediante haber hecho esta breve introducción, voy a dejar de compartir la pantalla, asignarle a Juan Pablo los derechos de anfitrión para que pueda ya compartir la pantalla y comenzar con la presentación. Juan Pablo, bienvenido, como siempre, un gusto, amigo, tenerte compartiendo con nosotros. Y nada más, gracias por Muchas gracias, Raúl. darte el tiempo de compartir con nosotros. La sala. ¿Se está viendo la pantalla en este momento? Correcto, Juan Pablo. La presentación, ok, perfecto. Vamos a dar inicio. Buenas tardes a todos, un gusto en saludarlos nuevamente. El día de hoy vamos a conversar sobre incidentes asociados a incendios en sellos de techo flotantes de tanques de almacenamiento de líquidos inflamables. Este tipo de situaciones de incendio en sello se podría decir que son más comunes que un incendio de superficie completa en un tanque.
Pero últimamente, se podría decir que en estos últimos 5 años se ha visto un incremento bastante grande en la recurrencia de incendios de tanques de almacenamiento, en donde han tenido se podría decir, el desenlace de que ninguno de estos incendios de tanque han podido ser extinguidos. Hoy en día estamos viendo una estadística de un incendio de tanque de almacenamiento por mes y de distintos tamaños, de distintos productos, lo cual ha aumentado esta tasa de recurrencia. Cuando hablamos de los incendios de sello, estos son principalmente ocurren debido a la caída o al impacto de un rayo, ya que el rayo es la principal causa de ignición de los incendios en tanques de almacenamiento a nivel mundial. No solamente incendios de sello, sino que también hablamos de incendios de tanques de superficie completa. Y cuando este fenómeno o esta situación, este incidente comienza, puede empezar solamente quizás en una pequeña área del sello alrededor del techo flotante y la cual puede extenderse rápidamente a todo el perímetro del techo flotante. Ahora, este tipo de situaciones de incendio requieren de ciertos equipos, elementos y metodologías que pueden variar de un incendio de superficie completa en un tanque. Por lo tanto, el día de hoy vamos a ver ciertos equipos, herramientas y técnicas que nosotros, como el equipo de Williams, hemos inventado, hemos desarrollado, hemos patentado y que hoy en día son soluciones efectivas para toda la industria del petróleo a nivel no solamente de América Latina, sino que a nivel del mundo. Y muchas de estas técnicas y equipos están aprobados y están mencionados en distintos estándares como NFPA 11, el estándar API 2021 y normas europeas. Por lo tanto, son equipos que han sido empíricamente utilizados en incendios reales y que son equipos que dan perfecto resultado en la extinción rápida de este tipo de situaciones de incendio. Bueno, cuando hablamos del techo flotante y el sello propiamente tal, el sello va alrededor del techo flotante pegado, se podría decir de que va pegado al interior del tanque, por así decirlo. Y el sello, como indica la descripción, genera un espacio que permita de que el techo se pueda desplazar hacia arriba o hacia abajo a medida de que el estanque está siendo utilizado. De esa forma, el techo, literalmente el techo, por eso se llama techo flotante, flota literalmente en la superficie del combustible. Y de esta forma evita la emanación de vapores inflamables hacia la atmósfera, porque genera un contacto directo, full contact, en la superficie del líquido. Y por lo tanto, alrededor de este techo flotante posee este sello, que el sello está hecho de diferentes materiales. Hoy en día hay diferentes fabricantes, diferentes modelos de sello. Algunos son de goma, algunos son de poliuretano, algunos son combinaciones en donde se fabrican de tal forma de que en este espacio que existe entre el techo flotante y la pared interna del tanque, a medida de que el techo sube o baja, dependiendo de la utilización, el llenado y el vaciado del estanque, este sello va generando un perfecto confinamiento, por así decirlo, de los vapores para que estos no salgan hacia la atmósfera. Y por lo tanto, a medida de que este techo flotante sube la superficie, también este sello que va alrededor del techo flotante mantiene completamente, valga la redundancia, sellado esa área para evitar de que cualquier tipo de vapores puedan salir hacia la atmósfera. Uno de los techos flotantes más comunes es el que vemos acá con un sistema de pontón. Podemos ver que en el perímetro del tanque posee un canal, que es llamado el canal o la presa de espuma, porque ahí en esa área no solamente está ubicado el sello del tanque, sino que va a ser el área donde los sistemas fijos de protección,
que vamos a ver más adelante, van a vertir la espuma y van a recorrer y van a quedar depositadas en ese canal que podemos ver. Y va a recorrer alrededor de todo el perímetro generando el proceso de extinción en caso de que exista una situación de incendio que afecte el sello alrededor del tanque. Aquí tenemos otro sistema de pontón, es un sistema más antiguo. Los más comunes es el que podemos ver acá. Bueno, ¿qué sistemas comunes y corrientes encontramos de protección? Bueno, principalmente los cámaras, los sistemas fijos, cámaras de espuma o sistemas formadores de espuma, los cuales generan un vertimiento muy, se podría decir, lento y cuidadoso en la pared del tanque, va cayendo en la pared y va generando este emposamiento de la espuma en ese canal o la presa de espuma a lo largo de todo el perímetro del tanque. Dependiendo del tamaño, del diámetro del tanque, van a existir varios sistemas fijos, varios sistemas como cámaras o estos formadores de espuma. Estos son los elementos más comunes y habituales que hoy en día se utilizan para la protección, no solamente del sello, en algunos casos también para la protección del tanque en situaciones de incendios de superficie completa. Pero este tipo de equipos o tipo de sistemas pueden fallar, y fallan comúnmente por innumerables razones. Y por lo tanto, cuando fallan mis elementos fijos de protección, ¿de qué forma voy a atacar un incendio si tengo este incidente alrededor del sello y mi sistema no funciona? Antiguamente existían técnicas que eran bastante riesgosas y en algunas partes del mundo todavía se siguen utilizando, pero en base a lo mismo, en base a evitar el riesgo al personal, a los respondedores, Williams Fire and Hazard Control desarrolló unas herramientas que son muy específicas y que generan un nivel de seguridad altísimo para el control de este tipo de situaciones de incendio. Los sellos o el escudo, a ver, el techo, perdón, el sello en algunos casos puede poseer un escudo o una protección contra el clima. Y como la descripción indica, es simplemente para evitar que exceso de lluvia, exceso de partículas caigan y se acumulen justamente en el canal de espuma o en el perímetro alrededor del sello. Ahora, como genera esta pequeña protección en el sello, también va a generar un inconveniente en una situación de incendio, ya que ese sello o ese protector contra el clima va a evitar de que la espuma que queremos aplicar pueda ingresar en el área del sello. Por lo tanto, son diferentes inconvenientes. Ahora, cuando tenemos un incendio en un sello, este incendio en algunos casos puede comenzar con una pequeña flama muy tenue, que en algunos casos quizás los operadores no se pueden dar cuenta. Y por lo tanto, la única forma de verificar de que efectivamente existe un incendio en el sello es en algunos casos en donde podemos ver en la parte exterior del tanque la pintura se encuentra carbonizada o chamuscada, ya que cuando tenemos una situación particular va a comenzar en algunos casos con un pequeño amago de incendio, muy pequeñito, y por lo tanto la generación de humo y llama va a ser muy pequeña. Pero si este incendio sigue siendo no detectado, claramente va a comenzar a expandirse, va a comenzar a abarcar toda el área del perímetro del sello, y aquí efectivamente vamos a tener una situación donde los operadores o el personal de la planta claramente va a poder visualizar que existe un incendio que involucra un sello alrededor del tanque. Vamos a ver efectivamente el humo y en algunos casos las llamas, dependiendo del nivel de llenado que esté el estanque. Y por lo tanto, vamos a claramente identificar
que tenemos una situación de incendio. Ahora, los incendios de sello, como podemos ver en las innumerables fotografías y videos que hoy en día ustedes pueden encontrar en diferentes sitios web o en YouTube, uno puede apreciar de que los incendios de sello son menos violentos que un incendio de superficie completa en un estanque. Y por lo tanto, de cierta forma, son más fáciles de extinguir o más fáciles de poder ser atendidos en forma efectiva en caso de que nuestros sistemas fijos no funcionen. En los incendios de sello siempre existe la pregunta del $1.000.000. ¿Cuánto tiempo puede durar un incendio en el sello? La verdad de que depende de muchos factores. Es muy difícil poder entregar una predicción exacta de cuánto tiempo un incendio de sello puede durar. Puede durar horas, puede durar días. Podemos tener un efecto que es la evolución más drástica en un incendio de sello, en donde podemos tener el hundimiento del techo flotante debido a la temperatura generada por el incendio, y al tener el hundimiento del techo flotante tenemos un incendio de superficie completa. Por lo tanto, la evolución de incendios de sello a incendios de superficie completa es como la parte final, o es como el peor escenario que uno pueda encontrar en el proceso de evolución de este tipo de incendios. En algunos casos, también dependiendo del llenado del tanque, si el tanque está llenado, por ejemplo, un 90%, claramente vamos a tener un incendio que puede durar bastantes días. También hay que considerar el tipo de acero que fue construido el tanque, el cual también puede verse afectado por el incremento del calor. Ahora, lo que sí hay que recordar es que cuando tenemos un incendio en un sello, la superficie involucrada es muy pequeñita. Cuando hablamos el sello y el canal de espuma, por así decirlo, tenemos, dependiendo del modelo, puede ser de aproximadamente entre 60 centímetros hasta 75 centímetros de distancia. O sea, es un área muy pequeñita. Estamos hablando de, imagínense, medio metro que tiene la distancia entre la pared interna del tanque y el techo flotante. Por lo tanto, la superficie involucrada es muy pequeñita, y en base a eso es que este tipo de incendios no son tan violentos. Ahora, claramente, como había indicado, va a depender de innumerables factores cuánto tiempo puede durar un incendio de este tipo de este tipo de incidentes. Aquí en este video tenemos un incendio que duró aproximadamente 2 días antes de que nos llamaran para poder realizar el ataque y la extinción. Como pueden ver en el video, se aprecia de que el tanque está completamente lleno. Se puede ver la marca alrededor del tanque, la marca de quemado, por así decirlo, donde está el nivel del líquido y eventualmente dónde está el techo, el nivel del techo flotante. Por lo tanto, ese incendio o ese tanque puede también seguir durando varios días antes de que se consuma completamente, lo cual evidentemente nosotros no queremos, y nadie en su planta, en la refinería, desea perder un tanque. Perder un tanque completo es un desastre económico para cualquiera. Antiguamente, una de las técnicas más utilizadas cuando uno tenía un incendio del sello y por X razones los sistemas fijos no funcionaban, era literalmente subir arriba del tanque, caminar en el techo flotante con líneas de manguera y extintores portátiles y manualmente caminar hacia el área del incendio y apagarlo con estas herramientas. Ahora, ustedes pregúntense, caminar arriba de un techo flotante en una situación de incendio, independiente de que sea pequeña el área que está afectada, claramente es un tremendo riesgo. Antiguamente esta era la técnica comúnmente utilizada
y por lo tanto, en base a la adición de nuevas herramientas, esta técnica ya prácticamente está fuera de los procedimientos estándares de operación, ya que es un riesgo tremendo para el personal. Lamentablemente, en países donde la tecnología, la capacitación y el entrenamiento no es el adecuado, podemos seguir viendo de que esta técnica sigue siendo utilizada cuando existen situaciones de incendio en sello. Ahora, claramente hay que considerar una infinidad de riesgos y cómo poder trabajar arriba o caminando en un techo flotante cuando tenemos situaciones de incendio. Aquí claramente podemos ver en el video que, como había indicado, en otros países, en otras latitudes, es una técnica que todavía se sigue utilizando, ya sea por desconocimiento, ya sea por falta de entrenamiento. Cuando tenemos condiciones en donde, por prevención podría decirse, se desea generar un sello de espuma en el canal, no hay ningún problema de caminar en el techo flotante, ya que normalmente cuando un estanque está en perfectas condiciones y no ha sido afectado por situaciones de riesgo de incendio, es normal de que los operadores suban hacia el estanque, bajen por la escalera y caminen en el techo flotante. De hecho, el techo está diseñado para que el personal pueda caminar sin ningún problema para poder realizar las mantenciones periódicas. Como podemos ver aquí en este video, aquí el personal, debido a una situación de incendio generalizada en el terminal, ellos están realizando unas maniobras preventivas de llenar manualmente todo el canal de espuma a lo largo del perímetro del tanque, seguramente debido a que los sistemas fijos por X razones no funcionaron y deben hacerlo manualmente con líneas de manguera. Esto no tiene, si hablamos desde el punto de vista operacional de riesgo, claramente no tiene ningún riesgo, pero debido al escenario generalizado, es una maniobra claramente ya de riesgo. Cuando hablamos de incendios de sello, podemos encontrarnos ante situaciones como esta: generar un enfriamiento masivo de la estructura del estanque utilizando espuma. La verdad es que todavía en algunas literaturas o libros que uno pudiera encontrar en internet, se sigue indicando de que cuando se realiza el enfriamiento de los estanques, se puede realizar con espuma. La verdad que sí, pero es un desperdicio gigante de producto, es un desperdicio gigante de recursos que están diseñados específicamente para poder ser utilizados en la extinción de un incendio. Por lo tanto, este tipo de situaciones que podemos ver o que uno puede creer de que va a ser efectivo realizar un enfriamiento de esta forma con la aplicación de espuma en el cuerpo del tanque, la verdad es que son técnicas que están obsoletas, antiguas y no generan ninguna prueba de que sean efectivas. En algunos casos, cuando las herramientas que poseen los equipos de respuesta a emergencia no son las adecuadas, pueden cometer situaciones como esta: utilizar la aplicación de monitores de gran caudal, la aplicación tipo 3, que es comúnmente llamada, para poder generar la extinción de un incendio de sello. Lamentablemente, esta técnica es absolutamente contraproducente, ya que el techo flotante ya está diseñado solamente para soportar el peso de 10 pulgadas de líquido. Y si yo genero la proyección ya descontrolada de gigantescos volúmenes de agua o gigantescos volúmenes de espuma hacia el interior del tanque, voy a generar yo, mediante esta técnica, el hundimiento del techo flotante y por lo tanto voy a generar un incendio de superficie completa
debido al colapso del techo flotante por el peso que estoy generando en el techo debido a la aplicación desmedida. Por lo tanto, la aplicación tipo 3, mediante el uso de monitores desde fuera del estanque, ya sea monitores portátiles, fijos o móviles, es absolutamente no recomendada. Existen innumerables casos que la aplicación tipo 3 en incendios de superficie, perdón, en incendios de sello, ha generado el hundimiento del techo y por lo tanto ha generado un incendio de superficie completa. Recuerden, el incendio del sello es una superficie muy pequeñita a lo largo del perímetro o en un área del sello del tanque. Por lo tanto, no se requiere gigantescos volúmenes de aplicación como es en una situación de un incendio de superficie completa. Esta técnica claramente puede generar el hundimiento debido al peso excesivo. Y una recomendación muy importante para todas las personas encargadas del área de seguridad de tanques es que verifiquen con el área de ingeniería en los planos de diseño del tanque cuánto es lo que puede soportar el techo flotante en pulgadas de líquido antes de que genere el colapso. Según los diferentes diseños y los más comunes que hoy en día, de acuerdo al estándar API, el techo flotante puede soportar, dependiendo del diseño, entre 10 pulgadas o hasta 15 pulgadas de peso a lo largo de la superficie del techo flotante antes de que comience su colapso. Bueno, los incendios de sello, como podemos ver, comienzan en una pequeña área del sello y si no son atendidos, estos pueden cubrir completamente el perímetro a lo largo del techo flotante y a lo largo, perdón, del sello. Y a medida de que este tipo de situaciones puedan seguir evolucionando, no pueden ser extinguidas, el peor escenario que puede ocurrir es que en un incendio de sello pueda evolucionar a un incendio de superficie completa debido al colapso parcial de una parte del techo flotante, generando el cubrimiento o el aumento de la superficie de contacto, generando un incendio de mayor magnitud y posteriormente el colapso completo del estanque. Este fue un incendio que ocurrió en una de las islas, en unos terminales del Caribe. Esto fue hace aproximadamente el 2010. Y aquí está claramente un ejemplo en donde la utilización de malas técnicas, obviamente los sistemas fijos no funcionaron, ya comenzó con una pequeña área, pequeñita, como podemos ver en el video, una pequeña área del sello. Este incendio no pudo ser controlado, claramente empezó a cubrir todo el perímetro. La utilización de medidas de agua mediante la aplicación tipo 3 claramente ayudó a que el estanque, el techo flotante colapsara y por lo tanto comenzara un incendio de superficie completa, perdiendo absolutamente todo el tanque. Por lo tanto, lo que se trata de transmitir, que existe evidencia y está estipulado en todos los protocolos de respuesta a emergencia internacionales de que aplicación tipo 3 en incendios de sellos pueden provocar el hundimiento del techo o eventualmente el techo flotante puede colapsar por condiciones del metal, condiciones de la exposición prolongada al calor y la evolución ya de un incendio de sello, un incendio de superficie completa, es el peor escenario. Aquí podemos ver otro incendio que comenzó justamente esto fue este año. ¿Ya? Este es un incendio que ocurrió acá en América Latina.
comenzó el incendio de un sello, no pudo ser extinguido. Se realizaron diferentes intentos en utilización de aplicación tipo 3. El incendio, si bien fue extinguido, pero la aplicación y utilización de espuma de baja calidad claramente fue la clave, ya que tuvieron múltiples reigniciones, llegando a tener eventualmente el incendio de superficie completa. Incendios pequeños, los cuales, debido a malas decisiones, a malos equipos, a mala preparación, pueden claramente derivar a condiciones como esta, en un incendio de superficie completa donde tenemos la pérdida total del tanque, y les puedo asegurar de que nadie desea una pérdida como esta. Bueno, cuando tenemos un incendio de sello y eventualmente abarca todo el perímetro del sello alrededor del tanque, este va a generar una marca de calor, que es muy parecido a la marca de quemado cuando se produce un incendio de un tanque y podemos ver la marca del líquido o el nivel del líquido alrededor del tanque en un incendio de superficie completa. Aquí podemos claramente ver a lo largo del perímetro del tanque una línea de color rojo, que en realidad es la radiación térmica generada al interior que produce este resplandor, lo cual nos indica no solamente el nivel del líquido, el nivel de llenado del tanque, sino que también el nivel donde está el techo flotante. El uso hoy en día de cámaras térmicas, drones, son una herramienta extremadamente útil y que eventualmente, mientras mayor información tengamos en una situación de emergencia, mejor van a ser las tomas de decisiones del grupo o del equipo de comando de incidente. Por lo tanto, este tipo de herramientas son altamente recomendadas para los equipos de respuesta a emergencias en las industrias, ya que entregan información muy buena, muy analítica, científica, que podemos utilizar. Bueno, cuando tenemos evidentemente situaciones de este tipo, y nuestros sistemas de espuma no funcionan, ¿cómo los vamos a extinguir? Bueno, existen dos herramientas que se utilizan bajo diferentes pasos. La primera herramienta es una varilla de espuma o una garza de espuma, que vamos a ver de qué se trata. Esta garza de espuma, el equipo de respuesta a emergencia tiene que subir hacia el tanque, tiene que subir en la plataforma e instalar esta garza o esta varilla de espuma, la cual va a generar una proyección de alta velocidad y va a generar una extinción en el área donde está siendo aplicada. Este tipo de varilla de espuma o cuello de ganso o garza, como puedan llamarlo, es una herramienta que ha sido diseñada para poder generar un primer aproximación hacia el área del incendio. Existen diferentes modelos que pueden desplegar o fluir entre 95 y 125 galones por minuto. Y como podemos ver en la fotografía, se instalan manualmente. Recuerden, cuando tenemos situaciones de incendio, aquí lamentablemente, para poder ser extinguidas rápidamente un incendio de sello que no es tan violento como un incendio de superficie completa, hay que subir hacia el área donde está la plataforma del tanque, instalar esta garza o este cuello de ganso para poder proyectar la espuma en esa área del tanque y generar un proceso de extinción y un área segura para que el equipo posteriormente pueda subir con un monitor especializado, el cual posee un sistema de anclaje para poder ser instalado en el borde del tanque y generar desde el área de la plataforma de acceso el ataque final. En este video que estoy mostrando es un video que nosotros hemos tomado en uno de los incendios, donde subimos para poder apreciar, y van a ver acá
en la esquina, voy a adelantar, van a ver de que en parte está instalada la varilla o el cuello de ganso, que es la primera herramienta que se utiliza. Aquí podemos ver, se utiliza para poder empezar a proyectar la espuma desde abajo del estanque. Aquí el personal simplemente sube rápidamente, instala la varilla en el borde, baja y se comienza desde abajo, mediante la inyección a través de manguera, inyección de espuma, y se comienza con la extinción en esa área alrededor de la plataforma, para que el segundo equipo pueda subir posteriormente con un monitor especializado y generar el proceso final de extinción. Estas herramientas son comúnmente utilizadas como el plan B de acción en caso de que mis sistemas fijos no funcionen. Una vez que se han instalado, se puede generar el proceso de extinción y el personal sube con un monitor especializado que consta de 3 partes. Una base, que es una base anclaje que se utiliza para poder ser instalada en el borde del tanque, como podemos apreciar acá. Aquí tenemos la base, el cuello del monitor, el cuello donde se va a ir conectada la manguera para poder generar la proyección de espuma. Aquí podemos ver que está instalada la varilla. Por lo tanto, cuando tenemos una situación de incendio de sello, la primera herramienta que se instala es la varilla o el cuello de ganso. Se comienza con la aplicación de espuma desde abajo del estanque. Una vez que se ha generado el proceso de extinción, sube el segundo equipo, instala el monitor y comienza con el proceso de extinción. Este monitor, dependiendo del tamaño del tanque, estas son imágenes reales, dependiendo del tamaño del tanque se pueden utilizar monitores que tienen un caudal desde 1000 o hasta 1500 galones. Con estos equipos claramente uno puede extinguir fácilmente un incendio de un sello en un tanque de 60 metros de diámetro, sin ningún problema. Son herramientas que hemos utilizado innumerablemente en incendios de sello, como podemos ver en este video, llamado el monitor DASPID. Una vez que se instala el monitor, el personal fácilmente trabaja en forma segura y comienza con el proceso de extinción, haciendo caer el chorro del monitor en la pared interna del tanque y llenando el canal de espuma a lo largo del perímetro. Aquí en este video es el video en relación a lo que estaba conversando. Ya es el incendio del tanque, el personal sube, estos son videos tomados por nosotros. Como pueden apreciar, no es una situación de incendio violento. Ya es una situación que, si bien requiere cuidado, teniendo los equipos y la metodología correcta, ustedes pueden extinguirlo en minutos y evitar la pérdida total del estanque. El equipo debe subir, el personal debe subir hacia la plataforma, instalar estas varillas, estas garzas, generar el proceso de extinción en el área de la plataforma para generar un área de trabajo segura. Una vez que se ha generado el proceso de extinción en esa área de la plataforma, el segundo equipo sube, instala este monitor en el borde del tanque, como ustedes pueden ver en el video. El equipo va a instalar en el borde del monitor y comienza con el proceso de extinción. Ahí se puede ver cómo están funcionando la varilla o la garza de espuma o el cuello de ganso. El equipo ya instaló el monitor, comienza con la proyección de espuma y el ataque al interior, haciendo chocar el chorro de espuma. Estamos hablando de 1500 galones por minuto, por lo tanto ese incendio literalmente en menos de 5 minutos se extingue. El efecto es dramáticamente rápido. Por lo tanto, este tipo de herramientas hoy en día ustedes la pueden encontrar, que han sido recomendadas y siguen siendo mencionadas no solamente en NFPA, sino que en API y los estándares europeos. Aquí podemos ver la instalación. Se instala primero la varilla para generar el proceso y después el monitor de anclaje. Posee 3 partes.
la base, el monitor y la boquilla. Aquí en este video vamos a ver un entrenamiento en donde tenemos un estanque de práctica, en donde simula el incendio del sello. Sube el personal con la varilla, la instala. Una vez que se deja instalada, el personal baja y se acciona desde abajo del tanque la aplicación de espuma. Una vez que se ha generado este proceso de extinción parcial, el segundo equipo nuevamente sube con el monitor para generar el proceso final de extinción. Aquí vamos a ver este video en cámara rápida. Lo mismo, el personal sube, genera la aplicación. Como es un estanque pequeño y esta varilla o esta garza de espuma es tan efectiva, prácticamente con la garza de espuma se genera la extinción completa del sello. Pero para enseñar esta metodología, este estanque de entrenamiento de incendios de sello es bastante útil. Y por lo tanto, los equipos de respuesta a emergencia de las refinerías, de los terminales, de las plantas, pueden practicar la metodología y la técnica correcta para poder generar el proceso de extinción adecuado en un incendio de sello. Primero, instalación de la garza o la varilla de espuma. Segunda, la instalación del monitor para generar la extinción final del incendio alrededor del sello. Bueno, vamos a hablar sobre un estudio de caso, en realidad, de un incendio que tuvimos que atender. Fue un incendio que estaba siendo, perdón, fue un tanque que contenía petróleo crudo y que estaba en proceso de mantención, por lo tanto se había vaciado completamente. Bueno, no vaciado completamente, un estanque nunca queda vaciado completamente hasta que no es limpiado e inertizado. Cuando estaba en el proceso de vaciado, el techo flotante se trabó, por lo tanto quedó trabado a una altura de aproximadamente unos, se podría decir, 2,5 metros de altura. Y por lo tanto quedó producto en la parte inferior. Y debido a trabajos de soldadura, se generó la fuente de ignición y por lo tanto se tuvo el incendio alrededor del sello del techo flotante. Pero si ustedes ven el video, aquí tenemos una condición bastante extraña, ya que vemos que existe una condición donde hay un fuego bastante violento, una emanación de humo bastante grande, y en realidad la situación que se produjo acá fue de que como el techo flotante quedó trabado, no quedó en la parte inferior del tanque, y quedó un espacio de aproximadamente 1,5 metros entre la superficie del líquido, creando este espacio, y cuando se generó el incendio, lo que se produjo fue un incendio de superficie completa obstruida, o en algunos casos le llaman incendios de superficie completa confinado, porque tenemos este espacio que se generó debido a que el techo flotante quedó trabado en la parte superior, pero que siguió cubriendo completamente la superficie del tanque. Pero el incendio en la parte inferior abarcó toda la superficie y por lo tanto era un incendio en donde se puede apreciar que hay bastante emanación de humo. Bueno, y claramente al ser un incendio de petróleo crudo genera este humo bastante denso. La técnica utilizada fue literalmente la misma: subir hacia arriba del tanque, utilizar las garzas de espuma y utilizando los monitores de 1.500 galones, haciendo chocar el chorro de espuma en la pared interna del tanque. Se pudo generar el cubrimiento en la parte, se podría decir, confinada, cubriendo completamente la superficie. Como era un incendio, se podría decir, ligeramente complicado,
fue necesario la utilización de 2 monitores, uno a cada lado, principalmente como teníamos este incendio de superficie completa confinada, había que cubrir completamente la superficie por abajo del techo flotante. Y por lo tanto, para poder generar la aplicación de acuerdo a la tasa necesaria para cubrir la superficie de ese tanque, fue necesaria la utilización de estos 2 monitores, uno a cada lado, para poder generar la extinción. Ahí podemos apreciar cómo siguen trabajando los equipos. Por lo tanto, este tipo de herramientas que hoy en día son utilizadas es una opción real y válida para poder extinguir situaciones de incendio en sello cuando los sistemas fijos por X razones no funcionan. Bueno, estimados amigos, les dejo este último video, en donde es un video bastante interesante, ya que si bien he comentado de que muchas veces los sistemas fijos no funcionan, cuando estos sistemas son bien mantenidos, con mantenciones periódicas, mantenciones según el fabricante, según el estándar, estos sistemas funcionan y funcionan muy bien. Y aquí vamos a ver justamente el ejemplo de un incendio de un sello, cuando es activado el sistema fijo, literalmente genera el proceso de extinción rápidamente, mediante las cámaras de espuma. Ahí podemos ver de que el incendio está siendo completamente extinguido, el personal sube para verificar la condición interna del estanque, mientras sigue siendo inyectada la espuma mediante los camiones de bomberos, y está completamente el estanque extinguido. Bueno, estimados amigos, les doy las gracias a todos por esta oportunidad. Si tienen dudas, consultas o preguntas, aquí estoy para poder responderlas. Muchas gracias, Juan Pablo. Como siempre, muy buena presentación. Acá hay algunas preguntas que han dejado. José Javier Martínez Vivero pregunta, buenas tardes. Bendiciones desde Colombia. Una pregunta. ¿Sea techo doble fondo o sencillo, es lo mismo en un incendio? No, sí, creo entender de que se refiere, cuando hablamos de doble techo, se refiere a un techo fijo y un techo cónico, un domo geodésico. La verdad que no. ¿Ya? Estas herramientas sirven cuando tenemos un incendio de un sello en un techo flotante abierto, de un tanque abierto. Cuando tenemos una situación de un incendio de un techo, de un incendio de un tanque de techo cónico, fijo, o techo cónico o fijo, primero tenemos que verificar qué tipo de incendio es. Existen 3 situaciones que pueden ocurrir. Una, de que la tapa del techo vuele completamente, lo cual vamos a tener un incendio de superficie completa debido a que el techo interno o la manta flotante va a colapsar y va a hundirse. O podemos tener el levantamiento parcial del techo, generando lo que se llama una boca de pez, y por lo tanto vamos a tener un área obstruida que es muy difícil de poder extinguir porque no existe un espacio adecuado para poder proyectar la espuma. O lo otro, en donde vamos a tener el hundimiento ya del techo, generando un incendio de superficie completa obstruida, lo cual también va a ser bastante difícil de extinguir. En el caso de un incendio en un techo con domo geodésico, puede comenzar en un área del sello, y si los sistemas fijos no funcionan, eventualmente uno podría, si es que tiene el acceso adecuado, instalar y subir con uno de estos tipos de herramientas, lo cual eventualmente podría ser efectivo. Ahora, uno de los grandes riesgos en los incendios de domo geodésico es que, debido al calor generado, se va, y como el domo
abarca toda la superficie del tanque, se va a generar literalmente un horno. Y por lo tanto, para los equipos de respuesta a emergencia va a ser bastante complicado quizás ingresar al área para poder instalar estas herramientas y en algunos casos, bueno, no en algunos casos, el domo geodésico, como está fabricado de aluminio debido a la alta temperatura, va a comenzar a pandearse y va a comenzar a colapsar hacia el interior del tanque, que eventualmente va a llegar hacia el techo, la manta flotante, hundiéndola y generando un incendio de superficie completa. Por lo tanto, dependiendo de cada tipo de estanque, existen diferentes técnicas que ya hemos comentado en las diferentes presentaciones que hemos realizado este año. Existen equipos que se utilizan para extinguir incendios en tanques de techo fijo o cónico, que son las cámaras o los sistemas fijos de agente dual, en donde aplican espuma y polvo químico, y que pueden eventualmente ser efectivos ante ese tipo de situaciones. Gracias, Juan Pablo. Tachis o Carlos Acevedo, gusto, Carlos, saludarte. Eres de México. Pregunta, ¿qué tan conveniente sería vaciar y transferir o trasvasar el contenido a otro tanque para disminuir el producto almacenado? Sí, es una técnica que también se utiliza, ¿ya? Para poder disminuir el volumen. Sí, justamente. Ahora, dependiendo del tamaño del tanque, vaciar un tanque o transferir va a tomar horas o en algunos casos días, dependiendo del tamaño del tanque. Si es un estanque de 50 o 60 metros, va a tomar días poder vaciarlo. Por lo tanto, si bien es una operación que se recomienda, si tenemos un incendio de un sello que es literalmente es pequeño en comparación a un incendio de superficie completa, es más fácil, si yo tengo las herramientas adecuadas, es más fácil apagarlo. Ok. Martín Núñez pregunta, buenas tardes, Martín Núñez de Buenos Aires, Argentina. Cuando dicen aplicación 1, 2 y 3, ¿a qué se refieren o a qué materiales utilizar? Bueno, las aplicaciones tipo 1, tipo 2 y tipo 3 son las que están establecidas en el estándar NFPA 11, que indica sobre las aplicaciones de espumas de baja, media y alta expansión. Las aplicaciones tipo 1 y 2 se refieren a sistemas fijos que van literalmente pegados en el estanque o al interior del tanque, como cámaras de espuma, sistemas subsuperficiales. La aplicación tipo 3 es la inyección de espuma o de agente extintor desde fuera del estanque, ya sea con monitores móviles, fijos desde fuera del estanque, lo cual proyectan el agente extintor desde fuera del estanque hacia el centro. A eso se refieren los tipos de aplicación. Gracias, Juan Pablo. Después preguntan, aparece como BCU. Saludos, Francisco Alcantar de Pemex, México. Entonces, ¿recomiendas que se use el sistema de monitor en incendio de sello completo? ¿No es un tanto riesgoso? A ver, cuando Yo tenemos un escuché lo, incendio, yo escuché lo, aquí no es un incendio de superficie completa, ¿ya? Es un incendio de un sello, el cual el sello tiene una superficie literalmente muy pequeñita. Si hablamos y tomamos la medida de un canal de espuma, estamos hablando de aproximadamente 24 pulgadas ya de separación entre la techo o entre la pared del tanque interna y el techo flotante. Por lo tanto, esa superficie es muy pequeñita. Y si yo decido utilizar monitores, lamentablemente voy a generar el colapso del techo flotante debido al incremento del peso que le estoy colocando debido a la espuma o el agua. Recuerden, un techo flotante puede soportar 10 pulgadas y 10 pulgadas es prácticamente, estamos hablando de 25 centímetros ya de espesor de líquido en la superficie del techo flotante. No es, es prácticamente muy poquito.
Pero si estamos hablando de un tanque y tomamos el peso del agua, son varias toneladas que le estamos agregando de peso, y por esa mala táctica, por así decirlo, yo voy a generar el hundimiento del techo flotante y yo voy a generar un incendio de superficie completa, y donde toda mi logística no va a ser efectiva, ya que mi logística estaba diseñada para un incendio pequeñito de una superficie en un sello y no para una superficie completa. Ok, José Javier Martínez Vivero pregunta, jefe, con crudo liviano y crudo pesado en un incendio, ¿con qué espuma es recomendada para utilizar? Hoy en día las espumas están divididas en tres áreas, por así decirlo: espumas industriales, espumas para equipos fijos, sistemas fijos, y espumas municipales. Cuando hablamos de espumas municipales, son espumas utilizadas por los servicios de respuesta a emergencia como bomberos municipales. Ya son espumas que son más baratas, literalmente, para el alcance de los servicios de emergencia. Y están diseñadas para incendios asociados a los riesgos de los equipos de respuesta a emergencia. Son incendios más pequeños. ¿Ya? Espumas o concentrados de sistemas fijos, ya literalmente están diseñadas para ser utilizados en sistemas fijos, como sistemas de inyección de espuma de presión balanceada, sistemas de espumas por tanques vejiga. Y cuando hablamos de espumas industriales, estamos hablando generalmente de las espumas AR-AFFF, ya sea 1x3, 1% para hidrocarburos, 3% para solventes polares, o 3x3, 3 para hidrocarburos y 3% para solventes polares, las cuales estas espumas de calidad industrial poseen materias primas de más alta calidad, lo cual intensifican cada una de las propiedades de la espuma terminada. ¿Y cuáles son estas propiedades que son intensificadas principalmente en espumas de calidad industrial? Primero es el tiempo de drenaje, que literalmente se refiere cuánto tiempo el colchón de espuma se puede mantener en la superficie del líquido y cuánto tiempo esa espuma, esa burbuja puede mantener o retener el agua, ya que si por esa espuma terminada o la burbuja retiene por más tiempo el agua, va a generar un proceso de enfriamiento mayor, ¿ya? Y por lo tanto va a absorber más la temperatura y va a generar un proceso de extinción más rápido. Ahora, para poder lograr esas propiedades potenciadas en una espuma de calidad industrial, hay que utilizar materia prima de la más alta calidad. Y cuando yo utilizo materia prima de la más alta calidad, lamentablemente el precio final del producto aumenta, ¿ya? Y muchas veces en las industrias, lamentablemente esto ocurre en toda Latinoamérica, eligen los concentrados de espuma más baratos, pero que no son la mejor condición o no son la mejor opción cuando hablamos de incendios industriales de gran poder calorífico, con productos o líquidos inflamables con gran poder de destrucción en las espumas comunes y corrientes. Por lo tanto, para responder a tu pregunta, utiliza espumas de calidad industrial, que lamentablemente son más caras y son de la denominación AR-AFFF. Gracias. William Ramos pregunta, buenas tardes. La descarga de espuma para llenar el canal, ¿cuánto tiempo lleva para su extinción y qué cantidad de concentrado de espuma necesito? Bueno, ¿qué tipo de concentrado de espuma necesitas? Va a depender primero del producto involucrado. Ya puede ser AFFF o AR-AFFF. ¿Cuánto tiempo se demora el canal en llenarse? Bueno, primero va a depender del tamaño del tanque. Ya si un estanque pequeñito, va a tomar 2 minutos, dependiendo del tipo de cámara de espuma. Si es un estanque más grande, ya cada cámara de espuma, de acuerdo al diseño y de acuerdo al estándar, tiene que cubrir en un tiempo de máximo a 2 minutos, un espacio de 100 pies. Por lo tanto, dependiendo del tamaño del tanque, si todas las cámaras de espuma funcionan al unísono en forma correcta, ya ese perímetro o ese canal de espuma debería estar cubierto en no menos de 3 a 5 minutos, dependiendo del tamaño del tanque. Quizás si es un tanque más pequeñito,
en tiempo menor. Ok, César Riguero pregunta, ¿por qué no se debe usar un sello de vapor de diafragma cuando la cámara está instalada en un techo flotante? Un sello de vapor de diafragma. Dice, ¿por qué no se debe usar sello de vapor de diafragma cuando la cámara está instalada en un techo flotante? En un sello de vapor de diafragma, no le entiendo la verdad la pregunta. ¿Ya? A ver, si es un sello de vapor, se refiere al sello, ya, sello de vapor de diafragma cuando la cámara de espuma está instalada. Se refiere quizás al sello en donde se genera la protección del clima. Creo yo entender que es eso, porque quizá lo entiendo diferente de acuerdo a la diferente terminología que puedan tener ahí en los muchachos. Bueno, no sé, César, si todavía estás en línea y alcanzas a complementar un poco tu pregunta. Yo, Juan Pablo, quería aprovechar la oportunidad, tú que estás más inserto y trabajas todos los días en el tema de incendios industriales, ¿qué puedes comentarnos un poco sobre esta tendencia nueva de ir sacando o ir reemplazando la espuma formadora de película acuosa que ha sido como el estándar de oro para extinguir incendios de líquido inflamable y combustible durante décadas y que ahora por el tema de los que se conoce como PFAS, las AFFF van como en salida con el desarrollo de nuevas espumas? ¿Podrías comentarnos un poco en qué consiste en el desarrollo de nuevas espumas y que van reemplazando a las tradicionales AFFF? Sí, miren, las espumas son llamadas las espumas no floradas. En realidad va a ser la evolución del mañana. Ya querámoslos o no, en 5 o 10 años más van a ser las únicas espumas o concentrados de espumas que van a ser fabricados a nivel mundial, ya que debido a los diferentes protocolos ambientales a nivel mundial, ciertos compuestos de los concentrados de espuma, que generalmente son los fluorosurfactantes fluorados, por así decirlo, contienen ciertas trazas de químicos que son inquebrantables o ambientalmente, que no pueden ser, se llaman eh, químicos persistentes, que van a persistir por un periodo que estamos hablando de 500 o 1000 años, por así decirlo, que es el periodo de degradación. Y por lo tanto, a nivel mundial, este tipo de productos químicos se van a dejar de construir. Y como había indicado, el proceso de estos concentrados sin flúor va a ser la nueva evolución en los concentrados en, eh, en un periodo bastante cercano. Ahora, ¿cuáles son los inconvenientes cuando yo le quito los fluorosurfactantes a los concentrados de espuma? Principalmente que no generan película. Y la capacidad de extinción de la espuma está determinada en la cohesión de la burbuja, en la capacidad que tiene la burbuja de mantenerse en la superficie del líquido y que pueda mantenerse unida para poder generar el cubrimiento de la superficie. Lamentablemente, como no forma película, si esta espuma, por así decirlo, terminada, tiene un tiempo de drenaje muy lento, se va a disolver, se va a deshidratar y los vapores fácilmente van a poder salir y reencenderse. Por lo tanto, hoy en día, las espumas que se están fabricando están siendo diseñadas para mantener tiempos de drenado extremadamente altos. Cuando hablo de estos tiempos de drenado estamos hablando de horas o inclusive ya que pueden bajo ciertas condiciones durar hasta días. ¿Se imaginan días que un colchón espuma pueda mantenerse? Entonces el diseño está siendo continuamente evaluado, ya que el gran poder de extinción de los concentrados de espuma radicaba principalmente en la formación de esta película invisible en la superficie del líquido combustible, debido al poder de los fluorosurfactantes. Pero como le van a quitar, o ya se le está quitando el surfactante, ya no posee esa capacidad.
y por lo tanto va a radicar principalmente en que la cohesión de la burbuja pueda mantenerse y pueda suprimir por sofocación y enfriamiento este tipo de incendio. Ahora, todavía existen en ciertos países, todavía está en proceso de ser regulado la utilización de espumas no fluoradas. Por ejemplo, en Europa a nivel industrial todavía existe plazo hasta el 2035 para poder seguir utilizando las espumas fluoradas. O en las industrias que tienen stock de espuma florada, tienen posibilidad de poder seguir utilizándola hasta el 2035. Por lo tanto, es un cambio que viene, pero que es un cambio que viene gradualmente. En Estados Unidos hay ciertos estados que han prohibido completamente la utilización, pero no a nivel de las refinerías. Las refinerías todavía siguen teniendo el permiso de poder utilizar las espumas con compuestos florados. Gracias, Juan Pablo, por la explicación y una vez más agradecerte haber tomado parte de tu tiempo para compartir con la gente de Latinoamérica parte de tu trabajo diario en William Fire en Estados Unidos. Y desde ya te dejamos cordialmente invitado para participar con nosotros el año venidero, ya que con este webinar de hoy damos por cerrado el ciclo de webinar del 2022 y lo más probable es que volvamos al primer trimestre del 2023 con alguna nueva actividad. Así que Juan Pablo, un abrazo a la distancia, gracias por la presentación, como siempre, excelente. A todos quienes nos acompañaron el día de hoy, la presentación de Juan Pablo ha quedado grabada y va a estar disponible durante el transcurso del día a través de nuestros canales de YouTube y a través de nuestras plataformas de redes sociales. Le agradecemos el tiempo dispensado y la asistencia que han tenido regularmente en estos 10 webinars que comenzamos en el mes de junio y que estamos finalizando el día de hoy. Juan Pablo, no sé si quieres algunas palabras al cierre ya para despedirnos. No, la verdad que muchas gracias nuevamente por toda la atención, por todos ustedes, así que cualquier cosa que necesiten, aquí estamos para apoyarlos. Sería bueno, Juan Pablo, que pudieras dejar en el chat para toda la gente que está, y si alguien quiere hacerte pregunta independiente, tu correo de trabajo para temas de contacto, o bien nosotros lo hacemos público en las redes sociales. Yo creo que es mejor que Sí, dejar ahí en el chat. Quienes deseen contactar a Juan Pablo Covarrubia por temas puntuales de trabajo, consultas específicas, me pueden ubicar a mí a través de las redes sociales de Hasfire o de Raúl Espinosa. Y con gusto les proporciono el correo de Juan Pablo para que puedan tomar contacto con él para cualquier consulta técnica o asesoría que requieran de los servicios de William Fire. Juan Pablo, gracias, estimado amigo, por haber compartido con nosotros y a todos quienes nos acompañaron, que tengan una muy buena tarde y un muy buen fin de semana. Y nos vemos, si Dios quiere, el 2023 con una serie de